Tú crees que conoces a Miguel Hidalgo, sus ambiciones, su pasado, su historia. Pues no. Para empezar, este señor de aquí no es el padre de la patria. Él no es don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor. Miguel Hidalgo para los cuates. ¿Pero cómo no? Si es el que sale en el billete de 1000 pesos, en los libros de historia, en las biografías, hasta en el metro de la Ciudad de México. Su cara está en todos lados. Pero, pues si no es él, ¿quién es? Mira, para empezar todo es culpa de este señor, Maximiliano de Habsburgo. Cuando él llegó a usurpar el gobierno de México con mentiras de todos los aristócratas que se les ocurrió decirle cuando México estaba creando una nueva nación, por fin renaciendo después de la guerra tan fuerte que fue la independencia, pues ellos querían una corona y se le ocurrió mandarlo llamar a él. Así que Maximiliano llegó a México y se dio cuenta de que no era verdad, que a pesar de que le habían dicho que México quería una corona, se dio cuenta de que a él México no lo quería. Las únicas personas que reconocían su poder pues eran los mismos aristócratas que lo habían traído con mentiras. Así que pues él se las iba a tener que ingeniar para tratar de ganarse aunque fuera un poquito del amor del pueblo mexicano. Así que en 1865, con el aniversario de la independencia, se le ocurrió hacer algo especial. Él se dio cuenta de que necesitaba asociar algunos símbolos patrios a su corona. Entonces, le mandó un especial pedido a su pintor. Joaquín Ramírez, que era el pintor oficial de la corona, tuvo que hacer un retrato de Miguel Hidalgo, pero se encontró con un problema enorme. Miguel Hidalgo nunca había sido retratado en vida. Era entonces el siglo XIX. La fotografía no existía todavía y los retratos al óleo, que eran lo más parecido a una manera de inmortalizar la imagen de una persona, estaban reservados para los virreyes, los obispos, los aristócratas, gente con dinero, con recursos. Pero Miguel Hidalgo era un cura de una parroquia, peleado con todos los obispos por todas las ideas revolucionarias que él tenía. Y pues sin dinero, ¿quién le iba a andar haciendo un retrato al óleo? Y no solo eso, sino que una vez que comenzó la guerra de independencia, en contra de España, el gobierno español y sus virreyes prohibieron terminantemente hablar de este hombre. Por mucho tiempo, si te cachaban en las calles hablando de Miguel Hidalgo, te podían colgar, te podían llegar a ejecutar por traición a la corona. Entonces, pues hablar de Miguel Hidalgo estaba prohibido. Imagínense si llegó a ver un cuadro, pues lo quemaron. Se supone que entonces Joaquín Ramírez fue a Guanajuato y preguntó, pero habían pasado ya más de 50 años de que este hombre, Miguel Hidalgo, había muerto. Y en ese tiempo, si llegaban a los 40, ya se consideraban ancianos. Así que pues, ¿a quién le pudo haber preguntado? Nadie lo conoció en vida, nadie que siguiera vivo al menos. Entonces, cuentan las malas lenguas que Joaquín Ramírez le pidió a su amigo botánico alemán que posara para el retrato. Y le dijo, mira, ten, hoy vas a ser Miguel Hidalgo. Le puso una túnica, le rapó un poco de cabello, le dejó el cabello largo. Por eso es que el retrato de este hombre, Miguel Hidalgo, parece más un viejito europeo y no el señor cura revolucionario que él era. Entonces, pues él lo pintó y punto. Y hoy, más de 150 años más tarde, cada 16 de septiembre muchos niños salen vestidos de un botánico alemán, no de Miguel Hidalgo. Entonces, ¿cómo era Miguel Hidalgo? Pues muchos dicen que es este señor que aparece en una litografía del italiano Claudio Ilnet en su libro Trajes civiles, militares y mexicanos de la historia. Y pues aquí se ve bien distinto. Aquí parece más un viejito revolucionario, el general que él era, y no como si vendiera chocolate de mesa. Se le observa también con la nariz ganchuda, la piel morena, pero este tampoco es Miguel Hidalgo. Se acerca mucho y se ve mejor aún con el traje gastado que tiene, pero esta litografía es de 1825.
casi 15 años más tarde de pues, la muerte de Miguel Hidalgo. Lo más parecido a un retrato que se le hizo en vida a Miguel Hidalgo es esta pequeña estatuilla que le hicieron un imaginero mexicano y está exhibida en el Gran Castillo de Chapultepec. Y pues en esta estatuilla se parece más al viejito argüendero que era y pues no al alemán botánico que nos había pintado Joaquín Ramírez. En un artículo publicado en el periódico en 1900, El Imparcial, se describe esta estatuilla como el retrato más parecido de Miguel Hidalgo que se le hizo en vida. Se le puede ver con un traje gastado, con la nariz ganchuda, la piel morena y pues realmente da un buen toque. Pero este tampoco era Miguel Hidalgo. Como ya te irás imaginando, todo lo que te han contado de Miguel Hidalgo pues fue una mentira. Para empezar también pues tenemos este estandarte que salía en todas las imágenes representativas con él, hasta parece que no salía de casa sin ese estandarte. Pero este tampoco es el estandarte que él cargaba. Y sobre esto hay una historia bien curiosa. Precisamente en el castillo de Chapultepec está el retrato, la pintura de la Virgen de Guadalupe que él tenía, que la robó de una iglesia en Atotonilco, Hidalgo. Cuando él llegó con el ejército insurgente, en una de esas batallas, en Atotonilco, él entró a la iglesia y vio ese cuadro enorme en la pared y se lo llevó. Este es el verdadero cuadro que Miguel Hidalgo cargaba. Y bueno, era muy grande. Es más, ni siquiera lo cargaba él. Se necesitaban 20 personas con grandes tablones de madera para poder llevarlo a batalla. Y es bien curioso porque detrás de este cuadro, en el castillo de Chapultepec, está expuesta la pintura con el estandarte falso que Miguel Hidalgo supuestamente llevaba. Entonces, ¿por qué llevaba este cuadro en específico? Bueno, como sabrán, la Virgen Guadalupe que llegaron los españoles pintándonos, pues tenía rasgos europeos, piel blanca, ojos de color, pero este cuadro no. Este cuadro era muy importante porque le pintaba una virgen morena como su pueblo de seguidores, que pues necesitaban una imagen que les recordara la verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe para ellos, que pues no era la de los españoles. Ojo aquí, no digo que haya un cuadro verdadero o falso de la Virgen, simplemente estoy haciendo referencia a que como la Virgen de este cuadro es morena y la Virgen de este cuadro es blanca, los españoles adoraban más esta imagen porque se parecía más a ellos, pero la de acá se parecía más al pueblo mexicano, a todos los indígenas que seguían a Miguel Hidalgo, por eso él escogió. Ahora claro, también los españoles tenían su propia Virgen, pero ellos en batalla sí cargaban un estandarte como este de aquí, que es más parecido al que se le ponía a Miguel Hidalgo, siendo que realmente pues el de Miguel Hidalgo incluso necesitaba mucha gente y turnos para que lo cargaran, porque el suyo era más grande. Y ahí te va otra mentira de tus clases de historia, que hasta este pobre señor se creyó. Mira a este pobre señor, tirando gritos desde un balcón tocando él mismo la campana. Nada pasó así. De entrada a la casa de Miguel Hidalgo ni siquiera tenía balcón. La primera arenga se dio en el patio y era de noche, cuando Allende y Aldama llegaron bien preocupados porque ya les habían descubierto la conspiración. Uno decía, no, ya no hay que hacer nada. Y el otro, sí, rebelión. Así que Miguel Hidalgo les dijo, cálmense, vamos a tomarnos un chocolatito. Y entonces de esa plática surgió la famosa frase, vamos a tener que cazar gachupines, no hay de otra. Y ahí, en el patio de la casa de Miguel Hidalgo ocurrió la primera arenga, con cerca de 50 personas que se les unieron, y de ahí es donde se fueron a la iglesia, donde Miguel Hidalgo le pidió a uno de sus monaguillos que tocara la campana. Y ahí es donde se ponen las cosas confusas, porque Miguel Hidalgo gritó, ¡Viva la religión! ¡Viva la Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Porque él aún no tenía planes de independizarse. También gritó, ¡Viva la América! Pero esa no, la otra. ¡Muera el mal gobierno!
Pero los indígenas solamente le respondieron: ¡Viva la Virgen María de Guadalupe y que muera el mal gobierno! Y ahí te va otra mentira que tal vez te contaron. Dicen que Miguel Hidalgo se levantó en armas por un problema de impuestos, que le embargaron unas tierras, que le estaban cobrando de más. No, ni siquiera los contadores dan la vida por los impuestos. Pero no. Muchas veces a la SEP se le olvida quién era Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo era un viejito canijo. Él era un cura de parroquia demasiado viejo para estarse preocupando por unas monedas. Él estaba en la parroquia porque pues no le quedaba de otra. Él era un viejito demasiado grande y demasiado listo, pero siempre se andaba metiendo en problemas con sus superiores. Todo esto por las ideas revolucionarias que él tenía. Entre otras cosas fue porque él decía que la Biblia no debía leerse de rodillas y con devoción. Siempre debía leerse con la mente abierta. En la Nueva España, donde te quemaban si a tu vecino se le ocurría decir que tú eras bruja. Miguel Hidalgo era un viejito sabio. Hablaba además de español latín, como los grandes pensadores italianos, francés, como los autores de la Revolución Francesa, pero también hablaba tarasco, náhuatl y otomí, como sus feligreses. Él estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, él conocía las ideas más revolucionarias y avanzadas de su tiempo, pero por el otro, también veía cómo los españoles le habían causado tanto dolor y sufrimiento a su pueblo. Su lucha era real. Miguel Hidalgo no estaba peleando por impuestos. Incluso pues él y su ejército eran demasiado canijos, porque ellos saqueaban haciendas en cualquier pueblo al que iban, porque las haciendas eran de los españoles acaudalados, los que más dinero tenían, y los que se encargaban de sacar el oro de México, su plata, el ópalo, los textiles, el jade, todos los metales preciosos y los minerales no se quedaban aquí, se iban a España. Por eso él iba y robaba todo lo de las haciendas. También en cada pueblo al que iba, liberaba a los presos de todas las cárceles y les decía: hijos míos, sed libres. Su justicia no es nuestra justicia. Pero, pues dirás, ¿y por qué liberaba a los presos si estaban en la cárcel? Pues miren, antes a los indígenas que no podían pagar los impuestos, las deudas que tenían por sus tierras, eran encarcelados injustamente, y los hacendados entonces se quedaban con sus tierras, que se la daban a otra persona indígena para poder arar, plantar y cultivar, y cuando esta persona se endeudaba, la metían a la cárcel y imponían a otro. Él decía que ese sistema de justicia te castigaba por ser indio y por ser pobre, y por eso lo censuraron. Por eso en México la colonia Miguel Hidalgo lleva un chapulín y no la cara de este viejito canijo. Que bueno, este tampoco era Miguel Hidalgo. Aunque yo creo que a Miguel Hidalgo debería ser una representación de un viejito rompiendo cadenas, así como la inscripción que está escrita debajo de la alhóndiga de Granaditas, que dice: aún hay otras alhóndigas por quemar. El problema es que ahí se imprimen nuestros libros de texto.